Buenos días a todos, quien les habla es la profesora Alida Basó y es la que le va a impartir esta materia que tiene que ver con algoritmos. Por eso es importante conocer o definir para qué sirve el algoritmo o para qué uno desarrolla un algoritmo. Por lo general, el algoritmo me permite desarrollar una serie de pasos de manera estructurada para resolver un problema. Cuando nosotros estamos trabajando el algoritmo, es importante conocer o analizar la problemática para, en función a eso, empezar a desarrollar un problema. Por ejemplo, cuando existe un enunciado que diga vamos a sumar las edades de todas las mujeres que hay en el salón, ¿verdad? Yo tengo que analizar, ver cuántas mujeres hay y empezar a preguntarle a cada uno en la edad, ¿ok? No podemos apartar nuestra vida cotidiana a los algoritmos, ya que realizar cualquier actividad diaria, los algoritmos están presentes aunque pasen desapercibidos. Por ejemplo, al levantarnos cada día para hacer nuestras labores, hacemos una serie de pasos una y otra vez. Eso es aplicar un algoritmo. Otro ejemplo podría ser cuando hacemos una torta. Necesitamos conocer cuáles son los ingredientes, qué es el primer ingrediente que se le echa, cuál es el segundo, y así sucesivamente. ¿Cuál es la estructura que lleva un algoritmo? Al igual que un sistema computacional, requiere de una entrada para que luego sea procesado y en función a eso generar una salida. ¿Cuáles son esas entradas? Las entradas tienen que ver con los datos que yo voy a necesitar para hacer ese proceso. En el ejemplo que le estaba indicando, si yo necesito sacar el promedio de las edades de las mujeres que hay en el salón, ¿cuál va a ser mi dato? La edad. Ese va a ser el dato de entrada. ¿Cuál va a ser el proceso? El conjunto de operaciones a realizar para dar solución al problema. ¿Cuál es el proceso en este ejemplo que yo le estoy dando? El promedio, sumar todas las edades y hallar el promedio. ¿Cuál es la salida? Son los resultados obtenidos a través del proceso. Es decir, en el ejemplo sería el promedio. En todo algoritmo, o cuando, mejor dicho, cuando estamos desarrollando algún sistema de información, es importante cumplir con unos ciclos, ¿verdad? La primera de todos ellos es definir el problema. ¿Qué es lo que me está pidiendo el enunciado? ¿Es una suma, es una resta, es el promedio de edades? No sé. Luego tenemos que analizar ese problema, cómo vamos a resolver ese problema, ¿verdad? Para saber cuáles son los pasos que debemos seguir. El diseño en algoritmo no es tanto. En el diseño, cuando ya estamos haciendo un sistema de información, sí es importante hacer un buen diseño. ¿Por qué? Porque es el interfaz que le va a permitir al usuario interactuar con la máquina. Luego viene un cuarto paso que tiene que ver con la verificación o prueba de escritorio. En el caso de los algoritmos, para nosotros probar si ese resultado está saliendo correcto o no, se realiza una prueba en frío, se le llama así. En el caso de los sistemas de información, cuando yo estoy desarrollando un sistema de información, tiene que ver con la depuración de esos errores, ¿ok? Compilar y depurar esos errores. Cuando estoy analizando el problema, debo de tener claro cuáles son los identificadores. Un identificador es el nombre que se le asigna a los datos de un programa. Puede ser constante, puede ser una variable, tipo de datos, etc., que nos permite el acceso a su contenido. Por ejemplo, yo tengo una variable que se llama calificación 1, otra variable que se llama valor 1, otra variable que se llama números por hora. Esos tipos de variables por lo general manejan tipos de datos, valga la redundancia, que es el tipo de dato con el que él va a trabajar. Por ejemplo, si es un dato numérico, si es un dato tipo fecha, si es un dato real, etc. Un dato numérico puede representar un valor entero o un valor real. ¿Cuándo es un valor entero? Por ejemplo, la edad. ¿Cuándo es un valor real? Cuando estamos trabajando dinero, montos, etc. Existen también datos lógicos como verdadero o falso y los datos alfanuméricos, que es la combinación de números alfabéticos con números
numéricos. Por ejemplo, la cédula puede manejar números y puede manejar caracteres como el punto, la dirección de algo, etc. Ahora, ¿qué es una variable? La variable se debe de utilizar porque es el valor el que va a almacenar temporalmente un valor. Por ejemplo, si yo escribo indique su edad, ¿verdad? Yo le digo 15 y esa variable de edad va a almacenar temporalmente el valor de 15. Toda variable tiene un nombre que sirve para identificarla. Esto que está acá es el nombre de la variable que se llama prom. Por lo tanto, esta variable va a guardar temporalmente este resultado que está acá. Las variables son prom, calc1, calc2 y calc3. Es importante que las variables que se utilicen dentro de un algoritmo identifiquen un nombre. Por lo general tampoco pueden llevar separadores. Por ejemplo, yo no puedo incluir nombre de estudiante. No. Al menos que utilice un guión para poderlo unir, pero no pueden haber espacios. También existen variables que son constantes. Por ejemplo, la pi, porque ya es un valor numérico, ¿verdad? Aunado a esos tipos de variables, como son los numéricos, los alfanuméricos, los tipos fechas también, existen también expresiones, que son las que me van a ayudar a mí a resolver operaciones matemáticas. Por eso se llaman así operadores y operaciones. Los operadores matemáticos tienen que ver con la división, la multiplicación, elevar un número, entre otros. Y los operadores de asignación más que todo se utilizan cuando estamos hablando de controles de decisión, si un operador es igual o una variable es igual a 15, una variable es igual a f, etc. Más que todo cuando estamos hablando de igualdad o para asignar un valor a una variable. Por ejemplo, en el caso del pi, yo puedo guardar x igual a pi porque le estoy asignando un valor. Existen valores de relación como mayor que, menor que, mayor o igual que, etc. Esto es más que todo se utiliza cuando estemos manejando estructuras condicionales. Si edad es mayor a 15 o si el sexo es igual a femenino, entre otros aspectos. Son empleados para comparar dos o más valores. Su resultado producen valores como verdadero y falso y tienen el mismo nivel de prioridad. ¿Ok? Prioridad entre los operadores. Tenemos operadores matemáticos, los operadores relacionales, los operadores lógicos y los operadores de asignación. Siempre se ejecuta de izquierda a derecha en caso de haber dos o más operadores con el mismo nivel de prioridad. Eso es más que todo para las operaciones matemáticas. Si está entre paréntesis una multiplicación, se hace lo que está primero entre paréntesis y después lo que está por fuera del paréntesis. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer otro tipo de algoritmos? Lo podemos hacer a través de los diagramas de flujo de datos o los pseudocódigos, que son básicamente un tipo de lenguaje que es conocido por el hombre. No es un sistema o no es un algoritmo que está desarrollado sobre una aplicación de desarrollos de sistemas. ¿Ok? Ustedes en el trabajo me van a desarrollar ese ejercicio a través de un pseudocódigo y a su vez van a hacer un respectivo diagrama de flujo de datos. ¿Utilizando qué? Utilizando la simbología que identifica cada uno de ellos, que es lo que ustedes me van a plasmar. Cualquier duda, cualquier inquietud me pueden escribir por el aula virtual, que por allí les haré aclarar cualquier duda. Bien, feliz tarde, hasta pronto.